Shalom y buenas noches a nuestros hermanos, a nuestros amigos que se conectan con nosotros los miércoles a las 7:30 de la noche, donde nosotros hemos pues comenzado un recorrido por la Biblia, como lo ve ahí en su pantalla. Hemos llamado a estos estudios la gran aventura, un recorrido por la Biblia. Y lo que pues hacemos miércoles a miércoles es que hemos estado estudiando todos los libros que siguen a la Torá, porque pues los lunes al mediodía, a las 12 del mediodía, todos los lunes, nosotros nos conectamos para estudiar la porción semanal, la parashá semanal, todos los lunes a las 12 del mediodía. Y los miércoles, pues nos conectamos a las 7:30 de la noche para poder estudiar los libros después de la Torá. Y comenzamos desde Josué y ahorita pues, wow, parece mentira, pero ya estamos en el segundo libro de Samuel. Así es que les invito en esta noche para que juntos podamos hacer la bendición y poderle pedir al Padre que nos ayude y que Él pues nos hable cuáles son los mensajes que nosotros tenemos que aprender en esta noche. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemizvotav vetzivanu לעשות בדברי תורה, נביאים, כתובים, ברית חדשה, בשם ישוע המשיח, amén y amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah, de los neviim, de los ketubim, del Brit Hadashah, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Padre, gracias le damos, Rey amado, por la oportunidad que usted nos da de poder estudiar los dichos de su boca, mi Rey. Gracias, Padre, porque cada vez que leemos la Escritura, usted tiene un mensaje, una lección de vida para cada uno de nosotros. Un mensaje, Señor, que poco a poco, a medida que vamos escudriñando su palabra, vamos siendo, Señor, transformados. Y si quizás no tan transformados como deberíamos, Señor, por lo menos confrontados. Su palabra es como un espejo. Es como un espejo donde nos podemos ver, Señor. En su palabra nos podemos ver reflejados. Y a medida que vamos leyendo tanto buenas acciones escritas ahí en la palabra, o malas acciones escritas en la palabra, esto viene a ser un espejo donde nosotros nos podemos ver a nosotros mismos y decir, wow, esto yo lo tengo que cambiar, o wow, Baruch Hashem, yo he estado haciendo esto bien. Así es que, Padre, que nunca deje su palabra de ser ese espejo en nuestra vida, por favor, mi Rey, porque lo necesitamos, Padre. Mi Rey, por favor, hable directo a nuestros corazones, Señor. Fortalézcanos y entréguenos, Padre, porque los tiempos que vivimos, más que nunca necesitamos ser un pueblo, Señor, muy valiente y muy seguros, Padre, de lo que dice su palabra, para que nada ni nadie nos venga a mover de lo que es su perfecta voluntad. Padre, hable a través de mis labios, se lo suplico, por favor, hable a través de mis labios, ponga su palabra en mis labios. Señor, yo solo soy un vaso, un puente, Señor, pero la palabra es suya. Hable a través de mí, le suplico, Padre. Su Ruach HaKodesh sea quien dirija cada palabra que va a salir de mis labios en esta noche, Padre. Por los méritos de Yeshua yo se lo suplico. Y que todos estemos atentos a su voz. Usted es nuestro maestro, nuestro rabino. Usted es nuestro pastor. Y Padre, también le suplicamos por todas las personas que están enfermas,
Padre, que usted por favor toque los cuerpos que están enfermos. Padre, levantamos las vidas de las personas que están enfermas emocionalmente. Señor, tantas personas con sus corazones destruidos, Padre, teniendo ataques de ansiedad, insomnio, no pueden dormir, Señor, pensamientos suicidas, tristeza, amargura, Señor. Sane, Padre, el corazón, el alma, los pensamientos, los sentimientos, las emociones de todos aquellos que están enfermos, Padre. Le pedimos refuá Shelema para todos aquellos, Señor, que están pasando por falta de perdón, que ha traído una raíz de amargura a sus corazones. Todos los enfermos emocionales, enfermos espirituales y los que están enfermos físicamente con el COVID, con cáncer y con tantas enfermedades devastantes que hay, Señor. Refuá Shelema, mi Rey, por favor, por los méritos de Yeshua se los suplicamos. Y Padre, también le suplicamos que fortalezca a tantas y tantas personas que hemos quedado enlutados, Padre, por la muerte de un ser querido, con todas estas enfermedades que hoy estamos viviendo. Sea usted la fortaleza y el shalom para todos aquellos que han perdido un ser querido. Solamente el que ha pasado por esta experiencia puede entender, Señor, lo profundo del dolor de la pérdida de un ser querido. Su fortaleza sea con tantas familias que ni siquiera se han podido despedir de sus familiares porque muchos han muerto, Señor, adentro en ese hospital y nadie se ha podido despedir de sus familiares, de los que han muerto de COVID en un hospital, Señor. Son pocos los que pueden decirle adiós a su familia. Consuele a todos ellos de forma especial, mi Rey, por favor, por los méritos de Yeshua. Se lo suplicamos, mi Rey. Y una vez más, gracias, Señor, por su palabra, porque es la medicina, el consuelo, la fortaleza y camino de vida para cada uno de nosotros. Beshem Yeshua, Hamashiach. Amén y amén. Bueno, estamos en vísperas de Pesaj y yo estaba pues pensando hacer algo para Pesaj, pero luego después medité que ya tenemos varios videos en YouTube donde usted puede ir para ver sobre qué día murió Yeshua, ¿verdad? Qué día murió Jesús, si murió un miércoles, si murió un jueves, si murió un viernes. También tenemos cómo celebrar Pesaj. ¿Por qué celebrar Pesaj? O sea, Pascua. ¿Por qué no celebrar Semana Santa? Es bíblico la Semana Santa, es bíblico la Cuaresma, es bíblico no comer carne 40 días, es bíblico el miércoles santo, jueves santo, es bíblico todo eso. Tenemos todas esas enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Arca de Adonai. Hacer inmersión o no hacer inmersión, también todo esto lo tenemos aquí en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así es que decidí que pues vamos a seguir adelante con nuestro estudio de la gran aventura. Y pues como les decía al principio, estamos en el segundo libro de Samuel. Es parte de los Nevi'im Rishonim, que la semana antepasada o la semana pasada estudiamos sobre lo que significan los profetas, ¿verdad? Bet Shmuel, segunda de Samuel, y Nevi'im Rishonim significa los profetas anteriores. Y hoy pues nos corresponde estudiar segunda de Samuel, los capítulos 3 y capítulo 4. La semana pasada, no sé por qué estoy pensando, tuvimos estudio la semana pasada, miércoles,
no recuerdo si estuvimos aquí o no estuvimos aquí, ando un poquito perdidita con el tiempo, pero la semana pasada o antepasada estuvimos estudiando el capítulo 1 y el capítulo 2 de Segunda de Samuel. Y pues lo que pudimos estudiar es que el rey Saúl, el primer rey de Israel, después de Melquisedec, Saúl y su hijo Jonatán mueren en una guerra. Sabemos que Jonatán era como un hermano para el rey David. A pesar de que Jonatán era hijo del rey Saúl, Jonatán fue un gran aliado, un gran amigo, casi un hermano para David. David y Jonatán se querían mucho y pues vimos, ¿verdad?, de que David queda devastado con la muerte del rey Saúl, porque David lo quería en realidad, a pesar de que Saúl no merecía el amor de David, pero pues sabemos que David es una sombra del Mesías, de nuestro Mesías Yeshua. Y entonces David queda muy muy triste por la muerte del rey Saúl y sobre todo por la muerte de Jonatán. Y entonces vemos que Abner, que era el capitán del ejército de Saúl, pues él se autoriza a sí mismo para proclamar, se me pasa el nombre, vamos a ver cómo es que se llama este muchacho, luego va a venir, discúlpenme, él proclama a alguien rey de todo Israel, y David queda de rey solamente en la casa de Judá, solamente para Judá. Y David está reinando en el pedazo de tierra que se llama Hebrón hasta el día de hoy. Y la semana pasada estuvimos viendo muchas fotos de Hebrón, ¿verdad? En un pedazo de tierra muy peleado hasta el día de hoy por los palestinos, los musulmanes y el pueblo judío. Sabemos que en Hebrón es donde están enterrados nuestros patriarcas y 3 de nuestras 4 matriarcas, siendo Raquel la única que no está enterrada en Hebrón. Así es de que eso es para poder retomar lo que está sucediendo aquí ahora en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Entonces, comenzamos a leer en el capítulo 3 y dice así: la guerra entre la casa de Saúl. Mi amor, no pasaste. No entiendo por qué, disculpen. Ahora sí, perdón. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero David se fortalecía, en tanto que la casa de Saúl se debilitaba cada vez más. Ok, vemos de que, aunque como les decía hace un minuto, ya Saúl había muerto, el rey Saúl había muerto, su hijo Jonatán también, la guerra entre la casa de David y la casa de Saúl, esa guerra fue larga. Quiero que miremos el lenguaje que se está utilizando: la casa de Saúl y la casa de David. Desde este momento veo yo una sombra de lo que va a suceder más adelante, porque sabemos que 10 tribus estaban regidas aquí por el rey que se levanta de la casa de Saúl, que Abner lo levanta, 10 tribus, y la tribu de Judá está siendo comandada
por el rey David. Y el día de hoy conocemos la casa de Judá y la casa de Israel. Y aunque la casa de Judá, claro que pertenece a Israel, ha habido una división. Y desde este momento aquí en el libro de Samuel, vemos ya el vocabulario utilizado. Casa de Saúl, que eran las 10 tribus, que ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y la casa de David, que era la tribu de Judá. Pues la tribu de Judá es la que hasta el día de hoy son los que han obedecido la Torá a través de los años. Entonces, quería hacer recalcar esto porque me llama tantísimo la atención que ya desde aquí vemos ese vocabulario, casa de Saúl, casa de David, como quien dice, casa de Israel es Saúl, casa de David es Judá. Pero dice que la casa que se fortalecía era la casa de David. Y mira, hermanos, yo entiendo aquí una sombra, como les digo, de lo que iba a venir. ¿Y por qué la casa de David se fortalecía? La casa de David se fortalecía porque David buscaba la presencia del Eterno. Hay personas hoy en día que no buscan la presencia del Eterno, no están en oración, no están en las plegarias, no están en la adoración, no están en la alabanza, no están en la danza, casi nunca están escudriñando la palabra. Y quieren portarse y quieren decir y hablar y hacer como Saúl. Saúl tomaba decisiones en su lógica, en su mente humana, en su lógica. Saúl no estaba en esa conexión con el Eterno. Entonces, aquí podemos aprender usted y yo. Queremos ser fortalecidos a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, que a veces parece, ¿verdad?, que uno está en un hoyo y que no va a salir más de ahí. David era muy atacado, pero David se fortalecía, aleluya. En cambio hay gente que con la boca solo saben como Saúl. Saúl hacía y deshacía con su boca y su manera humana de pensar. Pero nosotros aprendamos de la casa de David. David se fortalecía porque él, cada decisión, él no le hablaba a la gente nada más por hablar y les ordenaba y les decía. David primero iba donde el Eterno y dije, hey, ¿qué quieres que haga? Entonces, por supuesto que a pesar de ser tan perseguido, David se fortalecía porque él iba a la fuente de la sabiduría y preguntaba al Eterno antes de él abrir su boca y dar órdenes, cosa que Saúl no hacía. Y Abner, el capitán del ejército de Saúl, pues aprendió de Saúl alocadamente a hacer, es que tiene lógica y como tiene lógica lo voy a hacer. Pero no preguntaba, no buscaba el rostro del Eterno. Entonces dice que David se fortalecía, pero la casa de Saúl se debilitaba. Hermanos, solo en este primer versículo tenemos una lección de vida. Preguntémonos, esas decisiones que nosotros hemos tomado, esas acciones, esas palabras que nosotros hemos tomado, le hemos preguntado al Eterno si es su voluntad. Y hemos esperado la respuesta del Eterno antes de nosotros hacer o decir. No seamos como Saúl, porque terminaremos muy debilitados. David iba a la fuente de la sabiduría, preguntaba y esperaba, y después accionaba o hablaba. Y por eso se fortalecía.
lección de vida. Sigamos adelante. Ya vemos dos casas, casa de Saúl, casa de David, como quien dice casa de Judá, casa de Israel. David se fortalecía, claro, buscaba el Eterno. Casa de Saúl se debilitaba cada vez más y más. La otra cosa que viene a mi mente es, tristemente, la casa de Saúl, pues me recuerda, como les digo, a la casa de Israel, que son las 10 tribus perdidas. Y cómo tristemente esas 10 tribus, la gran mayoría, pues están mezcladas entre diferentes religiones. El catolicismo, cristianismo, etcétera, etcétera. Perdón. Y dice que la casa de Saúl se debilitaba. Y yo en estos últimos tiempos veo como los jóvenes que han sido cristianos se han debilitado en su fe y se han apartado de los caminos del Señor. La casa de Saúl se debilitaba y nuestras generaciones de hijos de cristianos, creo que es el 70 o el 80%, según las estadísticas de los jóvenes que ya están en high school, bueno, desde junior high, pero más que todo en high school, en college y en la universidad, de jóvenes que crecieron siendo cristianos, del 70 al 80% se han debilitado en su fe y la gran mayoría se ha alejado de Dios, al punto de que un gran número de ellos dicen: soy ateo, soy atea, no creo en Dios. Entonces vemos la casa de Saúl debilitada de alguna manera, también reflejada. ¿Por qué? Porque no hemos estado en la Torá. La palabra de Dios no miente, y como no hemos estado en la Torá, nos ha costado retener a nuestros jóvenes y su fe se ha debilitado. Raramente usted va a ver, raro, no digo que nunca pasa, pero raramente usted va a ver debilitada la fe de un judío que ha crecido obedeciendo la Torá. Quiera el Padre, hermanos, que aprendamos lecciones de vida con esto que estamos hoy estudiando. Pero bueno, seguimos adelante y seguimos orando por nuestros jóvenes y por nuestros niños. Continuamos entonces en el capítulo 3, versículo 2. A David le nacieron hijos en Hebrón. Entonces Palestina no tiene nada que reclamar de esa tierra porque le pertenece a Israel. Ya lo vimos en la clase anterior. No solamente David vivió en Hebrón, fue rey de Judá en Hebrón, pero ahí le nació su primogénito y algo otros hijos más. ¿En dónde? En Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail. Nos acordamos quién es Abigail, la mujer de Nabal el Carmelita. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Entonces vemos que aquí en Hebrón le nace a David su primogénito y 5 hijos más. Un total de 6 hijos que le nacen a David en Hebrón. Como yo les decía en la clase anterior, hoy les están enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en la high school, en el colegio, que Hebrón no es parte de Israel y le llaman Palestina. Esto es muy importante, que nuestros jóvenes estudien un poquito de historia y de geografía, y también nosotros los adultos. Seguimos. Los sucesos del capítulo 2, que estudiamos la clase anterior, llevaron a una guerra prolongada entre los seguidores de David y las tropas leales a Abner y a Isboset. La guerra civil estremeció al país y ambos bandos pagaron un precio muy alto. Esta guerra
surgió debido a que Israel y Judá, aquí hay una división también, Israel y Judá perdieron de vista lo que era el propósito y la visión de Dios, que era establecerse en la tierra, según lo dice Génesis 12:7. También no hicieron caso, tenían que sacar a los cananeos como la Torá lo ordena en Deuteronomio 7. Y obedecer las leyes de Elohim, la Torá de Elohim, como está establecido en Deuteronomio 8. Entonces, en vez de unirse para alcanzar estas metas, se pelearon entre ellos mismos. ¿Le suena esto a usted similar? ¿Era Saúl israelita? Sí. ¿Era el ejército de Saúl israelita? Sí. ¿David israelita? Sí. ¿El ejército de David israelita? Sí. ¿Y qué hacían estos dos ejércitos? Pelearse entre ellos mismos. ¿A quién le recuerda esto, por favor? ¿A quién le recuerda? Lo mismo estamos viviendo estos días. Y se me parte el alma, se me parte el corazón. Porque esto de pelearse entre sí comienza en el hogar. Hay hijos que son tan infelices por los grandes pleitos que hay entre el papá y la mamá. Son una familia, pero se están peleando entre ellos dos. ¿Qué sucede? De repente los hermanitos empiezan a pelearse. Y el papá y la mamá regañan a los hermanos porque se están peleando. Pero quiero que analicemos. Si el papá y la mamá se están peleando constantemente, gracias, ¿cómo va a creer usted que los hermanos no se van a pelear? Si ese es el ejemplo que están viendo en el hogar. Luego crecen esos hermanos y viven su vida peleando. Son parte de congregaciones. ¿Y qué es lo que vemos en las congregaciones? Gente peleándose entre sí misma. Son miembros de la misma congregación y se están peleando unos con otros. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y ahora hemos visto pues la división en el cristianismo. Uno es católico, otro es adventista, otro es mormón, otro es testigo de Jehová, otro es bautista, otro es Esmirna, otro es cuadrangular, otro es, o sea, una división. Y cuando yo empecé a estudiar la Torá hace 6 años, pero hace 5 que ya estamos, ¿verdad? Ya en serio, yo pensé que no iba a haber división. Y qué triste, pero qué triste, qué devastante es para mí ver la división que hay entre los mismos ahora de raíces hebreas o mesianismo. Y que se dan duro en las redes sociales. Y gente como yo que estoy nuevecita y empezando, uno puede percibir esa desunión y esas, ¿cómo es que se dice? Desacuerdos. Sí, son desacuerdos, pero que se están tirando el uno al otro. La casa de Israel sigue el mismo ejemplo que aquí pasó con Saúl y con David. Seguimos viviendo esos tiempos donde está ese conflicto. Saúl israelita, David israelita y conflicto. Y hoy en día, desde el matrimonio, las familias, las congregaciones, llámese cristiano, llámese raíces hebreas, lo mismo, ese conflicto entre hermanos, entre hermanas, padres, hijos, ese mismo conflicto. Mire, en vez de unirnos para alcanzar las metas que nos unen, nos continuamos peleando. Comienza desde el matrimonio.
hasta la sociedad. Aquí David y Saúl era lo mismo. En vez de unirse para poder obedecer al Santo de Israel, sacar los cananeos, establecerse en la tierra, obedecer la Torá, empezaron a pelearse entre ellos mismos. Y este es el consejo que hoy recibimos. Cuando enfrentemos un conflicto, demos un paso atrás en las hostilidades y consideremos lo siguiente. Digamos, mi enemigo, muchas veces el enemigo es el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el papá, la mamá, el hermano de la congregación. Es triste, pero esa es la verdad. Consideremos esta persona con el cual estoy teniendo este conflicto y yo. ¿Tenemos metas en común? Si son de la misma familia, si son el esposo y la esposa, imagínense, la meta en común es criar a esos hijos en un ambiente de shalom, de amor, de respeto, sin gritos, sin pleitos. Esa es una meta. Si es dentro de la congregación, ¿cuál es la meta en común? En nuestro caso, obedecer la Torá. Pero nos desunimos por, ¿tengo que hacer tevilá o no tengo que hacer tevilá? ¿Tengo que encender las velas? No, no las voy a encender. ¿Me lavo las manos? No me lavo las manos. Mire, la meta en común es obedecer la Torá. Entonces, con cualquier conflicto que vivamos, demos un paso hacia atrás, ahí en medio de ese momento hostil, y pensemos, ¿hay alguna meta en común entre esta persona y yo? Y esta meta es quizás más grande que las diferencias que se están causando. Entonces, aprendamos de lo que aquí sucedió con David y Saúl y apelemos a los intereses que nos unen para poder llegar a un acuerdo. Y dejemos a un lado las diferencias. Somos Israel, familia. Somos familia, somos Mishpajá, somos Israel. Dejemos de estar causando y creando hostilidades. Mire, si usted y yo buscáramos el rostro del Señor antes de decir una palabra y antes de tomar una acción, no habría tanta hostilidad en medio de Israel, en medio de la congregación, en medio de la familia, en medio de los hermanos, en medio del esposo y de la esposa. ¿Cómo pretendemos que la sociedad esté bien si la hostilidad entre el esposo y la esposa pues es la cabeza de la sociedad y se distribuye a los hijos? Y ahí vemos a los jóvenes con un carácter hostil, tal cual pasó con David y Saúl. Quiera nuestro Abba Kadosh que ahorita que vamos a entrar a Pesaj podamos sacar toda esa levadura, esa hostilidad y apelar a los intereses que tenemos en común, el esposo, la esposa, el papá, la mamá, los hijos, los padres, la congregación donde usted el Padre lo ha puesto. Cada uno pertenecemos, como quien dice, a una tribu. Yo veo a Arca de Adonai como una tribu. No somos una tribu, lo aclaro. Pero somos una manada, somos un grupo. Y la congregación va a estar bien, pero todo empieza con el esposo y la esposa. Vamos a dejar las hostilidades. Somos Israel. Vamos a entrar a Pesaj de la mejor manera. Arreglémonos con el esposo, con la esposa, el papá, la mamá, con los hijos, con el hermano, la hermana. Arreglémonos entre nosotros mismos, que somos la casa de Israel. Y unámonos por esas metas en común.
que ilumine el mundo la luz de Yeshua y de la Torah a través de nosotros. Seguimos adelante. Seguimos en el capítulo 3, versículo 6. Durante el transcurso de la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, esa guerra, ya no le quiero repetir, pero es que esa guerra sigue en cada hogar, en cada familia. Y queremos que la quejilá esté bien. Pero si nuestro propio hogar no está bien, nuestro matrimonio, son pleitos y gritos y desacuerdos. Imagínense, ¿cómo va a estar bien la quejilá? ¿Cómo va a estar bien Israel? Había esa guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. También la casa de Judá y la casa de Israel. Hasta hoy en día. Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Obviamente él había sido el capitán del ejército de Saúl. Y Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Aja. Isboset, ese es el nombre que se me había olvidado. Isboset dijo a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Recordemos, Isboset era hijo del rey Saúl. Y Abner era el capitán del ejército de Saúl. Y Abner, ahora muerto Saúl, pues se acostó con una de las concubinas de Saúl. Entonces Isboset va y le reclama. Y Abner obviamente había heredado del rey Saúl ese carácter irritable. Y Abner se irritó en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: mire la manera, mire hermanos, dice la escritura, por sus frutos los conoceréis. Y uno de los frutos por los que más nos damos a conocer es nuestras palabras. Todas nuestras acciones son nuestros frutos. Son nuestros frutos. Pero nuestra boca, nuestras palabras. Abner se irritó en gran manera por el reclamo de Isboset. Isboset le dice: ¿por qué te acostás con la concubina de mi papá? Y mira la respuesta de Abner. Abner estaba totalmente en la carne. Porque una persona en la carne habla descabelladamente. Y le dice: ¿acaso soy yo la cabeza de un perro que pertenece a Judá? ¡Wow! ¡Wow! Que el Padre nos ayude. Los frutos de Abner eran parecidos a los de su rey. ¿Soy yo acaso la cabeza de un perro que pertenece a Judá? Por sus frutos los conoceréis. La boca. Hasta hoy sigo mostrando favor a la casa de Saúl tu padre. Imagínense. Menos mal que estaba mostrando favor. Usted ve aquí, no solamente habla descabellado al decir que acaso yo soy la cabeza de un perro que pertenece a Judá, pero ahora mire lo que dice: hasta hoy sigo mostrando favor a la casa de Saúl tu padre. Esto me recuerda a tantas cosas que he vivido, que he visto. Y mire, 10 años de pastorado he visto más que mis otros 40 años de no ser pastora. ¡Qué triste! Pero este hombre está hablando, asegurando que él está mostrando favor a la casa de Saúl y se está acostando con la concubina de Saúl. O sea, él en su cabeza estaba bien. Ya, yo sigo mostrando favor a la casa de Saúl. ¿Cómo vas a decir, Abner, que estás mostrando favor a la casa del rey Saúl si te estás acostando con su concubina? Hermanos, y mire, son muchísimas las veces que a mí me ha tocado ver personas hablando así, que hablan y de verdad digo, pero no se ven cómo actúan. De verdad no se ven cómo están actuando. ¿Cómo pueden hablar y decir que todo está bonito
cuando sus acciones son diferentes. Hermanos, las acciones hablan más que las palabras. Una acción puede hablar más que 1000 palabras. ¿De qué le sirve a Abner decir, yo le muestro favor a la casa de Saúl? Cuando se está acostando, su acción se está acostando con la concubina del rey Saúl. Ay, hermanos, tantas lecciones para aprender. Yo no sé si voy a lograr terminar, voy a apurarme, pero son tantas lecciones de vida que podemos ver aquí. Que el Padre ayude a esta boca, dígalo, ayuda a esta boca, Señor. Ayuda a esta boca. Que el Padre ayude a nuestra boca. Hasta hoy sigo mostrando favor a la casa de Saúl, tu padre, a sus hermanos y amigos. De manera que no te he entregado en mano de David. Y viene y mezcla una cosa con otra que no tiene nada que ver. Ay. Y ahora le dice, ¿me echas en cara un asunto de mujeres? O sea, se expresa mal de Judá. Sus acciones no, it doesn't match. ¿Cómo se dice en español? It doesn't match. No, ay Dios mío, it doesn't match. No reflejan lo que está diciendo. No solo dice que está siendo favorable con la casa de Saúl, con los hermanos, con los amigos, sino que ahora se enoja y tira una piedra. Y ahora me echas en cara un asunto de mujeres, como que de verdad él no se mira que está mal. Él está muy mal, pero en su pregunta es como que está todo bien. Como que estuviera todo bien. Como que Isboset es el que está desubicado, cuando el desubicado es Abner. Dice, ¿me vas a echar en cara este asunto de mujeres? ¿Sabe usted que en este tiempo del que estamos aquí estudiando, cuando un hombre se acostaba con la concubina del rey, era una afrenta hacia el rey? Era una afrenta. Era, no me importa que seas el rey, yo voy a hacer lo que yo quiera. Era una afrenta. Hoy en día vemos que eso de hacerle afrenta a los líderes está de moda. Está de moda. Y dice, y ahora me echas en cara un asunto de mujeres. Le estaba haciendo totalmente afrenta a Saúl al haberse acostado con una mujer de él. Y mira el versículo 9 y 10. Es que como que a Abner, híjole, de verdad que qué mal. De mal en peor. Usted ha conocido personas así que mejor cállese, ya no diga nada, porque entre más sigue abriendo la boca, más hondo está acabando el hoyo. Así está Abner. Más abre la boca, más profundo está acabando el hoyo. Y mire ahora sus palabras, como si todo lo que aquí expresa no es suficiente, ahora dice, así haga Elohim a Abner. Wow, digo, cero temor de Elohim. Usamos el nombre, es que Dios me dijo que dijera, cuando Dios no te ha dicho nada. ¿Buscaste el rostro del Señor? ¿Esperaste la respuesta del Señor o hablaste por hablar como Abner? Solo porque en tu cabeza era lógico. Así haga Elohim a Abner, y aún le añada, si lo que Yud-Hei Vav-Hei ha jurado a David, no lo obtengo para él. ¡Wow! Por más, wow, es que sí que el hoyo se lo está acabando él solito y cada vez más grande. Dice, traspasando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba.
Y él no pudo responder a Abner porque le temía. Vemos un Abner hablando en su carne, en su lógica, sin haberle pedido permiso a Elohim, sin haber esperado la respuesta de Elohim. Se atreve a decir: así haga Elohim y también me añada a mí, a Abner. Si lo que Yud-Heh había jurado a David, no lo obtengo para él, como que dependía de Abner, no de Elohim. Isboset, que era el que estaba liderando, no le respondió nada a Abner, porque le tuvo miedo. Líderes con amor, con respeto y en privado, con amor, con respeto y en privado, este tipo de situaciones. Isboset era el líder, pero se quedó callado porque le tuvo miedo a un Abner totalmente carnal. Líderes, no nos podemos quedar callados. Tenemos que nosotros ir y corregir en amor, con respeto y en privado. Se corrige con amor, con respeto y en privado. Se elogia en público. Se corrige con amor, con respeto y en privado. Pero nunca se llene de temor y se quede callado si usted sabe que lo que se está haciendo está mal, como este Abner, totalmente mal, e Isboset callado. Eso no es ser líder. Y bueno, Isboset no fue puesto por Elohim, fue puesto por Abner. ¿Qué podemos esperar? Líderes puestos por ellos mismos o por otros seres humanos. ¿Qué podemos esperar? Seguimos adelante. Entonces Abner envió mensajeros a David para decirle de parte suya, o sea, ya está acabando el hoyo más grande Abner, ahora va más allá todavía, ¿ok? No se detiene la boca de él. Sigue. Dice: vayan a decirle a David de parte mía, ¿de quién es la tierra? Imagínense. Y que también le dijeran a David: concreta pacto conmigo, y he aquí mi mano estará contigo para hacer que todo Israel se vuelva a ti. Mire, yo podría hablar de esto por horas. Son tantos los ejemplos que vienen a mi mente todos estos años de caminar con el Eterno. Gente que de verdad cree. Óigame, Abner de verdad se creía un mensajero de Dios. Al punto de que le manda a decir al rey, a David, al que sí fue puesto por Elohim. O sea, hay que estar, bien zafado de la cabeza, pero 100% en la carne, desconectado de Elohim totalmente, para portarse como se comporta este hombre Abner. Le manda a decir al ungido, al puesto por Dios: ¿de quién es la tierra? Concreta pacto conmigo. Y entonces, ¿sabes? David, si tú haces pacto conmigo, entonces mi mano va a estar contigo. Como que David necesitaba la mano de él. David lo que necesitaba era la mano de Elohim, y a él le preguntaba todo antes de hacerlo, decirlo. He aquí mi mano estará contigo para hacer que todo Israel se vuelva a ti. Imagínense. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay personas en las congregaciones que tienen el espíritu de Abner y mueven a las personas y les saben hablar, se lo saben ganar. Mire, si me ha tocado ver a mí tanta cosa adentro del pueblo de Dios, no afuera en el mundo, adentro del pueblo de Dios,
el espíritu de Abner sigue vigente hoy en día en Israel, en los Bene Israel. Y es triste como el espíritu de Abner sabe hablar, tiene lascivia, se sabe ganar a la gente. De la misma manera que Abner tenía un ejército y le dicen al ungido de Dios, bueno, si tú haces esto y esto, yo voy a hacer que todos te quieran. Y los líderes caen en las garras de Abner. Abner no tenía el poder para hacer que Israel se volviera a David. Abner creía que tenía el poder. Tenía labia. Sabía ganarse la gente. Pero de Dios nadie se burla. Sigamos. Y él respondió, bien, yo concertaré pacto contigo, pero una cosa requeriré de ti. No verás mi rostro sin que primero traigas a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a verme. ¡Qué respuesta! Ya vamos a ver por qué. Y David envió mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, devuélveme mi mujer Mical, a quien desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. ¿Se acuerdan, verdad? Y si no, tiene que volver a las enseñanzas pasadas. Entonces Isboset envió a quitársela a aquel hombre, a Paltiel Ben-Lais. Pero su marido salió con ella caminando y llorando detrás de ella hasta Baurim, donde Abner le dijo, anda, vuélvete. Y él se regresó. Y Abner se comunicó con los ancianos de Israel. O sea, Abner, él ya era el mero mero, pero no puesto por Dios. Era el que se ganaba a todos, pero no por el favor de Elohim, sino por su carne, lo contrario a Elohim. Y habló con los ancianos de Israel y les dijo, en tiempos pasados buscabais a David por rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo así, porque Yud-Hei Vav-Hei ha hablado a David diciendo, por mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano del filisteo y de mano de todos sus enemigos. ¿Ve? Ahí es como que mete verdad con mentira, lascivia con verdad, con favor, todo bien mezcladito. Abner habló también a oídos de Benjamín. Mire, ese espíritu es fuerte. Y Abner mismo fue a Hebrón para decirle a David todo lo que parecía bien a los ojos de Israel y a los ojos de toda la casa de Benjamín. No, si es que aquí hay que tener discernimiento para discernir lo que está pasando. Fue pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo un banquete para Abner y para los hombres que estaban con él. David es muy sabio. Hay un dicho, ¿cómo es? Algo de que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y Abner dijo a David, me levantaré, iré y reuniré para mi señor el rey a todo Israel. Mira el poder que tenía Abner sobre Israel, no los mundanos, sobre Israel, para que concerten un pacto contigo y tú reines sobre todo lo que desea tu alma. ¡Wow! Y David despidió a Abner y él se fue en paz. De verdad Abner se creía que estaba haciendo las cosas de Dios. David no necesitaba que Abner hiciera esto porque Elohim ya se lo había dicho a David. Pero Abner creía que de verdad el ungido de Dios, el siervo de Dios, necesitaba pues que David escuchara, David, no te preocupes, yo te voy a echar la manito, ok, yo voy a hacer que la gente les caigas bien, que todos estén ahí al ladito tuyo, ok, David, vos no te preocupes, yo Abner hago todo. Que el Padre nos dé discernimiento de espíritu
para poder discernir esos espíritus adentro de nuestras congregaciones. Versículo 22. Y los siervos de David y Joab llegaron de una incursión trayendo consigo un gran botín. Pero Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Mire, hermanos, esto que hace David se practica en muchas congregaciones. Yo lo he visto muchísimas veces en estos 40 y pico de años de caminar con el Señor. Alguien no está de acuerdo con algo que se hace en las congregaciones, se le llama a la persona y mire, se ora y se le despide en paz. Ya hasta mi esposo ha practicado eso. Hemos tenido que llamar la directiva, los ancianos y decir esto está pasando, en paz vino, en paz se le despide. No deja de ser una persona que quizás esté buscando el eterno, pero se le despide y se le despide en paz. David hizo algo aquí sabio, lo despidió en shalom. David no se levantó, mira que, no, en shalom. Cuando llegó Joab con todo el ejército que estaba con él, dieron aviso a Joab diciendo, Abner ben Ner, hijo de Ner, ha venido al rey y él lo ha despedido y se ha ido en paz. Entonces Joab fue al rey y dijo, ¿qué has hecho? He aquí que Abner vino a ti. ¿Por qué lo dejaste ir? Ahora ya se fue. Tú sabes que Abner, hijo de Ner, ha venido a engañarte. Abner, espíritu de Abner, ha venido a engañarte para saber a dónde vas y de dónde vienes y saber todo lo que haces. Hello, el espíritu de Abner en las congregaciones está para engañar, para saber a dónde vas, para saber de dónde vienes y para saber todo lo que haces. Que el Señor reprenda el espíritu de Abner en todas las congregaciones. Espíritu de Abner, que el Señor te reprenda. Espíritu engañador, espíritu que así, confronta, pero no por lo bueno, sino por lo malo, que se cree que Elohim está usando su boca cuando no la está usando, diciendo, yo haz pacto conmigo y bueno, todo va a estar bien, yo voy a hacer que todo Israel esté contigo. Espíritu engañador, espíritu que quiere saber a dónde vas, es el espíritu que quiere saber de dónde vienes y ese es el espíritu en esa persona que quiere saber todo lo que haces. Que el Señor nos guarde de ese espíritu y nos dé discernimiento de espíritus, valga la redundancia, para contraatacar el espíritu de Abner. Y cuando Joab salió de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner y lo trajeron de vuelta desde Borsira sin que David lo supiera. Aquí estaban ahora unos del ejército de David, del ungido de Elohim, haciendo cosas a las espaldas de David. David no ordenó. David no era tonto, él sabía quién era Abner. Pero él no ordenó lo que aquí estaban haciendo estos otros. Y estos estaban funcionando a las espaldas del ungido del Eterno, de David. Y cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llamó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado. Y allí lo hirió por la quinta costilla, de modo que murió a causa de la sangre de su hermano Asael. Abner fue muerto, pero no porque David lo ordenara, sino porque unos que estaban en el ejército de David actuaron a espaldas de David
David no ordenó eso. Porque yo aquí lo que veo es que David entendía. David sí se comunicaba con el Eterno. Y aunque Abner definitivamente merecía morir, David, el Eterno no lo envió a David a matar a Abner. Y David no iba a hacer y a decir lo que el Eterno no lo había mandado, aunque Abner se lo merecía. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? No hablemos si el Eterno no nos ha mandado y no hagamos lo que el Eterno no nos ha mandado. Así es que este fue aquí a cobrar la sangre de su hermano Asael, pero todo a espaldas de David, que era el líder. Cuando después David lo supo, dijo: yo y mi reino somos inocentes ante Yud-Hei Vav-Hei por siempre de la copiosa sangre de Abner ben Ner. Abner merecía, sí, pero Elohim lo ordenó que lo mataran, no. Por eso David dijo: somos inocentes. Yo no les di la orden a estos. Estos son de mi ejército, sí, son de mi pueblo, pero yo no les dije que lo hicieran. Y mire las palabras de David. Mire las palabras de David. Mire, hermanos, es como Saúl. Saúl no era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero David nunca levantó la mano en contra del rey Saúl. Nunca. Abner no era de acuerdo al corazón de Elohim, obvio, pero tampoco David dijo ni hizo nada, porque el Eterno no se lo había ordenado. Y ahora mire las palabras de David. Además de que dice: somos inocentes, dice: recaiga cual torbellino sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo. ¡Wow! Palabras de David. ¿Hacia quién? Hacia Joab. ¿Qué hizo Joab? Mató a Abner. Mató a Abner. ¿Merecía a Abner? Sí. ¿Se lo ordenó de verdad el Eterno? No. ¿Qué dijo David? Caiga sobre tu casa esta maldición, que nunca falte en tu casa y en la casa de tu padre quien padezca de flujo. Que nunca falte un leproso, ni quien se apoye en báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. ¡Wow! Hermanos, estas son lecciones fuertes. Y yo, por lo que veo de la palabra, David era un hombre de acuerdo al corazón de Elohim. Y es él mismo el que pronuncia a Joab por haber matado a Abner, aunque Abner lo merecía, pero como no fue el Eterno quien lo puso a hablar ni a decir nada, que caiga esta maldición, que de tu casa no falte quien padezca de flujo, que no falte un leproso, que no falte quien se apoye en báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Unas maldiciones terribles. Porque aunque la persona merezca algo malo, si el Eterno no lo está ordenando, no lo hagamos, no lo digamos. Versículo 30. Así Joab y Abisai su hermano asesinaron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, durante la batalla de Gabaón. Pero el Eterno no los mandó a matarlo. Sí, Abner había matado a su hermano. Sí, Abner merecía, claro, pero el Eterno no lo había ordenado. No nos adelantemos. No hagamos ni digamos lo que el Eterno no nos ha mandado. Y mire David, mire el corazón, el carácter, la persona de David, de la cual tenemos que aprender tanto. Después David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: rasgad vuestros vestidos, ceñíos sacos y haced duelo por Abner. ¡Wow! ¡Wow! Con razón que David era un hombre de acuerdo al corazón de Elohim.
Abner había hecho tanto daño, pero las palabras de David, esos son los frutos de David. Sus palabras, sus acciones son los frutos de un hombre en la presencia del Eterno. Y dijo, hay que hacer duelo por Abner. Hubiera sido de nosotros, qué bueno, está bueno que le pase, está bueno si este es un malvado, un igualado, uno que hasta se atreve a decir el nombre del Eterno para esto, para lo otro, para Israel, qué bueno. Pero esa es la carne. Una persona sin conexión con Elohim. David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, dijo, todos a entrar en duelo por Abner. Y dice, y el propio rey David iba detrás del féretro. ¡Wow! Mire, de ahí sale el que llevan el ataúd de la persona adelante y todos los familiares atrás. David iba, el mismo rey David iba detrás del féretro de Abner. ¿Será que usted y yo podemos empezar a cambiar, familia? ¿Será que podemos? ¿Será que podemos intentar ser un poquito así? Y sepultaron a Abner, miren dónde, en Hebrón. Era israelita, mal portado, sí, pero israelita. Y lo sepultaron en Hebrón. Y dice, y el rey, o sea David, alzó su voz, o sea, gritó y lloró junto al sepulcro de Abner. Y ahora en día le dicen a uno que uno no tiene que llorar a sus muertos, que hay que hacer fiesta. Digo yo, wow, yo acabo de pasar lo que estoy pasando. Mañana mi hermanita cumple un mes de haber cerrado sus ojitos. Un mes de haber cerrado sus ojitos. Pero gracias al Padre por su fortaleza, no he fallado un día de predicar. La gloria sea para Él. La gloria sea para Dios, porque no he dejado de hacer mi trabajo. Solo Él lo puede fortalecer a uno, hermano. Solo Él nos puede dar fortaleza. El rey David gritó y lloró por Abner, y todo el pueblo lloró. Varias lecciones después que mi hermanita cerró sus ojos, donde aquí en este recorrido por la Biblia también vimos a David llorando por Jonatán, por Saúl, y ahora en día a uno le habían enseñado que no hay que llorar. El pueblo de Israel guardó llanto, lloró a Moisés 30 días y se detuvo todo. Todo se detuvo por 30 días. Hay veces hablamos lo que no sabemos. David gritó y lloró junto al sepulcro de Abner, Abner el que no lo merecía. Y todo el pueblo lloró también. Y el rey pronunció esta endecha por Abner. ¿Tenía Abner que morir como muere un insensato? Imagínese qué corazón el de David, por favor. Tenía que morir como un insensato. Usted y yo quizás digamos, sí. Ay, Señor, cuánto necesitamos cambiar. Tus manos no estaban atadas, ni apresados tus pies con grilletes. Antes, como quien cae delante de los hijos de iniquidad, así caíste tú. Dice que eso pronunciaba David, y todo el pueblo lloraba por él. Después todo el pueblo fue para convencer a David de que comiera aquel día. Pero David juró diciendo, así me haga Elohim y aún me añada, si yo pruebo pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol. Ni siquiera comer quiso David por el dolor de una persona, de la muerte de una persona como Abner. Qué increíble. Pero había sido un guerrero de Israel, Abner. No de acuerdo a Elohim, pero no todo fue malo en él, ¿verdad?
Y todo el pueblo supo esto y lo vio con agrado. Todo cuanto hacía el rey parecía bien a todo el pueblo. Uf, ahora en día el pueblo está muy dividido. Así todo el pueblo y todo Israel entendió en aquel día que no provino del rey dar la muerte a Abner ben Ner. No fue David el que lo dijo. Sí fue alguien del ejército de David, pero lo hicieron a espaldas del líder. Y el rey dijo a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y un gran hombre ha caído hoy en Israel? Imagínense cómo se expresaba David. Mire cómo se expresaba David. Un príncipe y un gran hombre ha caído hoy en Israel. Al fin y al cabo, Abner, con todo lo malo que hizo, fue la mano derecha del rey de Israel, del rey Saúl. ¿Era Saúl de acuerdo al corazón de Elohim? No, pero había sido un guerrillero ahí de Israel. Y dice: y yo, aunque ungido como rey, he sido benévolo. ¡Wow! Aunque soy el rey, soy benévolo. Mientras que esa gente, los hijos de Sarvia, han sido más duros que yo. ¡Wow! ¡Qué palabras las de David, hermanos! Dice: y yo, aunque yo soy el ungido, yo soy el rey, yo he sido benévolo. Mientras que esa gente, los hijos de Sarvia, han sido más duros que yo. Que Yud-Hei Vav-Hei pague al malvado conforme a su maldad. Mire, estas son cosas que a usted y a mí nos chocan por nuestra cultura. Ve el corazón de David de acuerdo al corazón del Eterno. Pero mire ahora sus palabras: que sea el Eterno quien pague a estos malvados conforme a su maldad. Carácter. Seguimos. Ahí me podría quedar un montón de tiempo, pero el tiempo va avanzando. Capítulo 4. Y cuando el hijo de Saúl supo que Abner había muerto en Hebrón, sus manos se debilitaron y todo Israel fue turbado. Todo Israel fue turbado. ¿Por qué? Porque Abner era israelita. Bien portado, no, pero era israelita. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres que eran jefes de bandas. Uno se llamaba Baana y el otro se llamaba Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque también Beerot es considerada de Benjamín. Pues los Beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán ben Saúl, Jonatán el hijo de Saúl, tuvo un hijo lisiado de los pies. Esto no lo podemos olvidar, familia, porque de aquí más adelante vamos a ver cosas muy interesantes con este hijo de Jonatán. Saúl, primer rey de Israel. De acuerdo a la voluntad perfecta del Padre, no, porque el pueblo lo pidió. Saúl tuvo muchos hijos, entre ellos Jonatán. Jonatán, el gran amigo de David. Y Jonatán tuvo un hijo, y su hijo era lisiado de los pies, el hijo de Jonatán. O sea, nieto de Saúl, nieto del primer rey de Israel. Este tenía 5 años cuando llegaron las noticias de Jezreel acerca de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Pero mientras huía apresuradamente, él cayó y quedó cojo. Yo sé que este nombre, hasta hay canciones acerca de Mefiboset. El rey te mandó a llamar Mefiboset. Esa es una canción hermosa sobre Mefiboset.
Entonces, Mefiboset tenía 5 años cuando su padre Jonatán murió junto con su abuelo Saúl, el rey. Y aquí se nos cuenta la historia. La nodriza, cuando oyó que habían matado a Jonatán y a Saúl, huyó con el niño Mefiboset de 5 añitos. Y él se cae y pues queda cojo, lisiado. No olvidemos ese nombre, Mefiboset. Okay. Los hijos de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron al mediodía en la casa de Isboset, mientras estaba durmiendo la siesta. ¿Quién era Isboset? El otro hijo de Saúl. ¿Quién era Isboset? ¿Se acuerdan? Abner había puesto a Isboset sobre todo Israel, excepto sobre Judá. Ok. Y dice que Isboset estaba durmiendo la siesta. Y entrando hasta el interior de la casa, como para llevar trigo, lo hirieron por la quinta costilla. Y luego Recab y su hermano Baana huyeron. O sea que a Isboset, hijo del rey Saúl, corre la misma suerte que Abner, el capitán del ejército de Saúl. Cuando entraron en la casa, estaba él acostado sobre su lecho en la alcoba, y lo hirieron y mataron, y luego lo decapitaron. ¡Qué muerte! Entonces tomaron su cabeza y marcharon por el camino del Arabá toda la noche, y llevaron a David la cabeza de Isboset a Hebrón, y le dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl, que atentaba contra tu vida. Yud-Hei Bab-Hei ha dado hoy a mi señor el rey venganza de Saúl y de su simiente. Pero David, antes de entrar al versículo 9, o sea, una vez más vemos gente del pueblo de Israel. Me encanta recalcar, porque es que quizá por de donde yo vengo, que toda la vida nos hacían la diferencia a los del mundo. No que del mundo, aquí mismito en la casa de Israel tenemos todo el mal. Desgraciadamente, dentro de la misma casa de Israel. Estos eran los que estaban supuestamente bajo el liderazgo de David. Y hasta el día de ahora vemos así, el padre levanta pastores sobre todo, ¿verdad? Porque el pastor es el que está en la cabeza de la congregación. Pero la gente no se quiere someter a los pastores, todo el mundo quiere hacer lo que quiera. Nadie me dice lo que tengo que hacer, y menos un pastor. Aunque haya sido puesto por Elohim, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Eso se sigue viendo hasta el día de hoy. Entonces, no todas las personas de una congregación reflejan el carácter del pastor. No. Y estos estaban haciendo lo mismo. No les bastó con hacer lo que le hicieron a Abner. Y David, ¿cómo les reclama y les dice: viene una maldición sobre ustedes? Lepra, flujos de sangre, van a tener hambre y no van a tener que comer. Ahora van y le hacen a Isboset, al hijo de Saúl, lo mismo. Pero a este lo hieren, lo matan y le cortan la cabeza. Agarran la cabeza de Isboset, que era el rey de las 10 tribus, puesto por Abner, es cierto. Agarran la cabeza, se la llevan a David hasta allá a Hebrón y le dicen: mire, si David no hubiera estado conectado con el Eterno, una persona no conectada con el Eterno, ¡ay, qué bueno! Mira, a este lo tenían allá como rey de las 10 tribus, qué bueno que me han traído la cabeza de él. Pero como David no tenía ese corazón, y miren las palabras, mire, si hay algo que yo he visto una y otra vez adentro de Israel es labia.
Lo he visto tanto, hermanos, la labia. Y yo antes decía, ay, yo quisiera hablar como ellos. Ahora ya no. Yo era ignorante en ese aspecto, porque yo miraba cómo ganaban la voluntad, se ganaban a la gente. Yo decía, yo quiero ser así. Y ahora digo, no, Señor, la labia no es buena. Por más que se ganen a todo el mundo y tengan a todo el mundo con ellos, cada quien sabe su relación con el Eterno. Y aunque quizás no me pueda ganar a todo el mundo, no voy a tener labia. Lo que yo necesito tener es la aprobación del Eterno y no labia. Estos tuvieron labia después de que hicieron lo que hicieron, que le quitan la cabeza a Isboset, llegan a donde David. Oh rey, aquí está la cabeza. Y mire la labia. Del hijo de tu enemigo. Sabían cómo entrarle al corazón, a las emociones, según ellos, ¿verdad? Esa era la intención, cómo llegarle a la emoción, al corazón. Aquí está la cabeza de tu enemigo, de Saúl. Aquí está la cabeza. Ahora, Señor, Yud, Hei, Vav, Hei, mire, gente haciendo cosas que parecen buenas. No haga cosas malas que parecen buenas. No hagamos cosas malas que parecen buenas. Y mire lo que se atreven a decirle a David. Aquí tienen la cabeza de Isboset. Yud, Hei, Vav, Hei. Y el día de ahora sigue siendo lo mismo. Es que el Señor me dijo que dijera. Es que el Señor me dijo que hiciera, cuando Dios no te ha dicho nada. Cuidado. 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 Yud, Hei, Vav, Hei ha dado a mi Señor, el rey David, la venganza de Saúl y de su simiente. Mire qué lascivia. Mire qué atrevimiento hasta de decir que el Eterno les había dicho. ¡Wow! Pero he aquí un hombre de acuerdo al corazón de Dios y su respuesta, versículo 9. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, diciendo: vive Yud Hei Vav Hei, que ha redimido mi alma de toda adversidad. No son ustedes los que me redimen, ni necesito que sean ustedes los que me rediman. A mí me redime el Eterno. Si a quien me informó diciendo: he aquí, Saúl ha muerto, lo hice prender y matar en Siclag en pago por la noticia, aunque se creía portador de buenas nuevas. Familia, por favor, escuchemos, pongámosle sentido. En otras palabras, David les está diciendo: escúchenme. A mí no me vengan diciendo: oh, Yud Hei Vav Hei ha dado la venganza a usted, oh rey David. Aquí está la cabeza de Isboset. No. ¿Se acuerdan cuando me trajeron el informe que había muerto Saúl? ¿Se acuerdan lo que yo hice? Eso es lo que David les está diciendo. Los mandé a prender y a matar en Siclag en pago de la noticia. Aunque ellos creían que me estaban trayendo una buena noticia, ya murió Jonatán y Saúl, ya murió. Ellos creían que esa era una buena noticia. Y les dice David a estos que tienen aquí ahora la cabeza de Isboset: ¿cuánto más a vosotros, hombres perversos, que asesinasteis a un hombre justo en su propio lecho y en su misma casa? Isboset simplemente obedeció a la persona equivocada. Hello. Hoy en día las congregaciones se quieren someter a personas que tienen labia y ninguna conexión con el Eterno. Lo vemos hoy por todos lados. Isboset solo se sometió a Abner. Y por eso fue nombrado rey. Era hijo de Saúl, sí.
Y ahora David les dice, ustedes son unos hombres perversos porque fueron a asesinar a Abner. Abner era un hombre justo. No era de carácter, pero era un hombre justo. Y lo mataron en su propia casa y en su propio lecho. Y les dice David, ¿no he de demandar ahora su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Y David ordenó a los jóvenes, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. ¡Wow! ¡Qué historias!, ¿verdad? Mucho para pensar, mucho para aprender, mucho para corregirnos. Quiere el Padre que aprendamos, familia. En estos tiempos tenemos que ser dóciles como la paloma, astutos como la serpiente, pedir sabiduría, pedir discernimiento de espíritu. Porque el espíritu de Abner, igual que el de Jezabel, siguen vigente adentro de la casa de Israel. Olvídese de los del mundo. Sigue vigente adentro de la casa de Israel. Que el Padre nos ayude. Y seamos nosotros como Yeshua, o ya de perdida como David, hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Elohim, que antes de pronunciar palabra y acción, preguntemos y esperemos la confirmación, la respuesta de si es Él quien nos está mandando a decir o hacer. Estos al final murieron por haber ido a matar a Isboset. Se les cortaron las manos, se les cortaron los pies y quedaron colgados en un estanque en Hebrón. Porque eran del pueblo de David, sí, pero hicieron todos a espalda de su líder. E hicieron algo que su líder no les estaba pidiendo. Que el Eterno nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, amado Rey, por tu palabra. Padre, hoy los hijos se portan así con sus propios padres. Hacen cosas a espaldas de los padres. El esposo hace cosas a espalda de la esposa. La esposa hace cosas a espalda del esposo. Las congregaciones hacen cosas a espaldas de sus líderes y están afectando a muchas congregaciones, Padre. La casa de Israel, Señor, te necesitamos más que nunca. Padre, por favor, perdónenos. Perdónenos, perdónenos por decir y por hacer lo que usted no nos ha mandado. Perdónenos, mi Rey, por no buscar su rostro, por hablar y accionar de acuerdo a esta mente humana, y aún por atrevernos a decir, es que Dios me dijo que dijera, es que Dios me dijo que hiciera, cuando usted no nos ha mandado ni a decir ni a hacer, como estos de la casa de Israel que mataron a Abner y mataron a Isboset sin que usted les dijera, y pronunciaron palabras aún a David, utilizando su nombre y diciendo Yud, Hei, Vav, Hei. Oh Padre, perdónenos, por favor, perdónenos, mi Rey, perdónenos. Perdónenos y ayúdenos a crecer a la altura del varón perfecto, mi Rey. ¿Cuánto nos hace falta? ¿Cuánto nos hace falta, mi Rey? Denos sabiduría de lo alto. Denos humildad de corazón, humildad en el alma. Háganos humildes, Padre. Obedientes, buscadores de su presencia.
obediencia, Padre. Que no seamos malos embajadores, malos representantes suyos, Padre. Especialmente a los que estamos en la Torá. Oh Padre, perdónenos y ayúdenos. Porque nosotros nos llenamos la boca diciendo tenemos la Torá y a Yeshua. Pero no nos comportamos como si tuviéramos la Torá y a Yeshua. Perdónenos, Padre, perdónenos, por favor. Que ayúdenos, que su palabra nos ayude a ser corregidos, Padre. Por los méritos de Yeshua se los suplicamos. Gracias por su palabra que es como una espada de doble filo, que penetra el corazón, el alma. Señor, hasta los tuétanos, así entra su palabra. Su palabra dice que su palabra, los dichos de su boca son como martillo en la boca de los pastores. Dice la palabra del Eterno es como martillo en la boca de los pastores, porque duele, duele. Pero es necesario que nos duela, Padre, para apartarnos de todo lo malo que hacemos y decimos, mi Rey. Perdónenos, mi Rey. Y gracias por su palabra, por la espada, por el martillo que representan su palabra, que duele, pero es tan buena y necesaria. Porque así seremos hijos de obediencia, Padre. Y perdónenos, por favor, mi Rey. Por los méritos de Yeshua se los suplicamos, Padre. Gracias, porque al hijo que usted ama, a ese disciplina. Por eso usted levantó a Jeremías. Y a través de Jeremías usted le advertía al pueblo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, apártense del pecado, apártense del camino de la muerte. Ese fue, Señor, el ministerio del profeta mayorón de la Biblia, de Jeremías, donde ni un amigo tenía más que uno, Baruch. Uno solo era su amigo, pues nadie lo quería. A nadie le caía bien Jeremías, porque su ministerio era de traer la espada, la palabra como espada y como martillo. Espada y martillo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, obedezcan, arrepiéntanse, obedezcan. Y por eso, Señor, lo metían preso, lo tiraron en aquel pozo, pues no les caía bien. No entendían, no entendieron su mensaje. Y por eso Israel padeció lo que padeció, porque no quisieron escuchar al profeta Jeremías. Padre, ¿cuántos profetas Jeremías tenemos hoy en estos tiempos hablándonos y trayendo esa espada y ese martillo, esa espada y ese martillo? Y ni aún así, Israel de dura cerviz, queremos cambiar. Perdónenos, Padre, perdónenos y ayúdenos, por favor. Por su infinita misericordia pedimos perdón y ayuda para ser hijos de obediencia. Si alguno de nosotros ha tenido el espíritu de Abner en medio de las congregaciones donde usted nos ha puesto, perdónenos, Señor, por tener el espíritu de Abner, Señor. Siendo israelitas, hacemos el mal a los de nuestro propio pueblo. Perdónenos, Abba. Perdónenos, mi Rey. Por los méritos de Yeshua se los suplicamos. Y gracias por la oportunidad de corregirnos, porque usted nos ama, nos disciplina. Cuántas lecciones de vida, Señor, en este recorrido por la Biblia. Gracias, mi Rey, gracias. Ahora, Padre, le suplicamos que no aparte su rúa de dentro de nosotros, porque su rúa es quien nos lleva a toda verdad. Es su rúa quien nos lleva a toda verdad, Padre. No aparte su rúa de nosotros.
Y esta noche concédanos, Padre, una noche de descanso y de reposo. Guarde nuestros familiares del más pequeño al más grande. Guarde nuestros sueños, Señor, en esta noche. Y que nuestras fuerzas sean renovadas. Y que el día de mañana podamos despojarnos de todo el carácter de Abner. Y podamos comportarnos como Yeshua, como David. Señor, haga nuestro corazón de acuerdo a su corazón. Nuestra mente, la mente de Yeshua. Y que nuestra boca hable solamente lo que usted verdaderamente nos ha ordenado hablar. Y perdónenos por todas las veces que hemos dicho, Dios me dijo que dijera o que hiciera. Y usted ni nos ha mandado a decir ni a hacer. Perdónenos porque no hemos entendido la profundidad de decir Dios me dijo. No lo hemos entendido, porque si lo hubiéramos entendido no lo haríamos tan seguido de utilizar su nombre y decir Dios me dijo. Perdónenos, Abba, perdónenos por los méritos de Yeshua, se los suplicamos, mi Rey. Y ahora, Padre, proclamamos el Shema todos juntos, como usted nos ha ordenado que lo hagamos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Llamarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach. Y Abba, que se levante el tercer y último Beit Hamikdash pronto y en nuestros días, para que nuestra Geulá regrese y podamos decir todos juntos, Baruch haba Beshem Adonai. El Ruach y la Kalá decimos, Bo, ven, Bo Adon Yeshua. El Espíritu y la novia decimos, ven, Señor Yeshua, ven. Amén y amén. Si esta enseñanza fue de bendición o usted cree que puede ayudar a alguien allá afuera, compártala por favor. Ayúdenos llevando la palabra del Eterno hasta lo último de la tierra. Si usted pone un like y un comentario y lo comparte, crea tráfico y nos ayuda a llevar estos mensajes a muchas más personas. Gracias por estudiar con nosotros. Seguimos aprendiendo, seguimos siendo corregidos. No sabemos nada. Somos todos estudiantes en proceso y necesitados de la corrección de nuestro Abba a través de su bendita palabra. Gracias, Shalom, Laila Tov y Litrot.